Saludos, apreciados estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Continuando con las microclases que nos hemos propuesto efectuar desde la cátedra para mantenerlos a ustedes cercanos a la materia, para que puedan profundizar, para que puedan refrescar conceptos. Hoy vamos a hablar de los principios republicanos esenciales desde la fundación de Venezuela hasta la actualidad. Vamos a hablar particularmente acerca de la vigencia de la Declaración de los Derechos del Pueblo. Vamos a entender que existen principios republicanos que surgieron al mundo básicamente tras la independencia o con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que se cimentaron en fundamentos doctrinarios esenciales contenidos en la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de la Revolución Francesa, respectivamente. Entonces, allí está centrado el tema de la libertad, el tema de los derechos humanos, el tema de la persona como elemento fundamental, ya no el poder, la superación del absolutismo bajo esta filosofía de la ilustración racional naturalista y liberal, que coloca al Estado al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado, como se veía bajo el absolutismo y como lo seguimos viendo lamentablemente en la actualidad en algunos países donde existen regímenes autoritarios y totalitarios como fascistas o comunistas. Bien, una alumna me pregunta en una ocasión si la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811 está vigente en Venezuela. Duda que le llamó la atención por ser un documento que tiene más de 200 años. Pero el punto es que se trata del documento fundacional. Es como si pudiera pensarse si el acta de nacimiento de una persona está vigente o no. Obviamente que el acto por el cual se nace al derecho es imperecedero. Y lo vamos a demostrar bajo los siguientes parámetros. La Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811, del 1 de julio de 1811, emanó del Supremo Congreso Constituyente de Venezuela. Luego de haber sido por el pueblo elegidos los diputados que lo iban a representar ante ese Supremo Congreso, del cual formaron parte nuestros padres civiles fundadores, dentro de los cuales destacan Juan Germán Rocio y Francisco Javier Llanes, quien lo presidió. Nos tropezamos con que incluso antes de declarar la independencia, el 1 de julio de 1811, se dicta este documento que se encuentra vigente bajo dos puntos de vista esenciales. Primero, desde la perspectiva formal, jamás ha sido derogado, ni en forma explícita ni de manera tácita, por ningún acto jurídico o declaración de derechos posterior. En segundo término, no hubiese podido tampoco hacerlo si se hubiese dictado semejante documento. Él sería totalmente ilegítimo y antijurídico, por cuanto en materia de derechos humanos existe el principio de progresividad. Desde el punto de vista de la vigencia sustancial, material o de fondo, es indudable la vigencia de este documento, como lo vamos a demostrar a la luz de su contenido. Esencialmente está dividido en dos capítulos, uno que versa sobre la soberanía del pueblo y otro sobre los derechos del hombre en sociedad. Básicamente, la soberanía del pueblo está definida de esta forma. La soberanía reside en el pueblo y el ejercicio de ella en los ciudadanos con derecho a sufragio. Luego, la soberanía es imprescriptible, inenajenable e indivisible. Una parte de los ciudadanos con derecho a sufragio no podrá ejercer la soberanía. Todos deben concurrir con su voto a la formación del cuerpo que ha de representar. Todo individuo, corporación o ciudad que usurpe la soberanía incurre en el delito de lesa nación. Estamos hablando entonces del establecimiento de la soberanía en términos de indivisibilidad y reconocida a todos los ciudadanos de forma tal que bajo las características conocidas del sufragio en un esquema republicano de ser universal el voto, directo y secreto, entonces toda persona es igual a un voto.
toda persona que reúna los requisitos para ser ciudadano es igual a un voto. Se supera entonces el sistema desigualitario y discriminatorio propio de la Edad Media, que establecía la sociedad en estamentos sociales con privilegios diversos, claramente diferenciados. Eso se supera. Toda esa sectorización, toda esa compartimentalización de la sociedad, que se conoce en doctrina como corporativismo o como estamentos, y que hoy en día lo vemos en sistemas fascistas y en sistemas comunistas. De hecho, el soviet es la traducción del ruso de la palabra comuna. Es decir, esa subdivisión de la sociedad a los fines de que el poder pueda fácilmente dominar. Por aquello de divide y vencerás. El tema es: la unión hace la fuerza, como lo dice nuestro himno nacional, y esa unión está en reconocerle exactamente los mismos derechos a toda persona que reúna las condiciones objetivas de ser ciudadano bajo el esquema de soberanía popular. Tanto es esto importante de la soberanía, que el Acta de Independencia del 5 de julio de 1811, emanada del mismo Supremo Congreso Constituyente de Venezuela, 4 días después de la Declaración de los Derechos del Pueblo, está fundamentada esencialmente en eso. Y lo vemos en párrafos tales como el que se refiere a que tras los sucesos de Bayona ocurridos en Europa, que ponen en tela de juicio la corona española, el pueblo venezolano queda autorizado al libre uso de la propia soberanía. Luego menciona que esas circunstancias acontecidas en Europa los declaran a ellos, los europeos, inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre como el que está surgiendo porque se está reconociendo a sí mismo. También el hecho de que, impelidos de esa forma, entonces queda el pueblo venezolano liberado de su juramento condicional, es decir, el deber de obedecer estaba supeditado a que se reconozca la soberanía del pueblo, la legitimidad, todos pensamientos que van surgiendo justamente porque estamos en la etapa racionalista de superación del absolutismo y de entrada de la noción de Estado de Derecho y de soberanía popular. Dice entonces, para finalizar con el Acta de Independencia, que los pueblos tienen imprescriptibles derechos para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llene los fines para los que fueron instituidos los gobiernos. Léase, como decía la declaración, entonces respetar los derechos de las personas, el Estado al servicio de la persona. Y quedan entonces el pueblo libre y autorizado para no depender de otra autoridad que la propia. Esto, por supuesto, si lo leyéramos hoy en día en la Constitución del 99, sería los artículos 333 y 350. Bien, volviendo a esto de la Declaración de los Derechos del Pueblo, en la cual se funda el Acta de Independencia, y obviamente que el Acta de Independencia está vigente, y es una consecuencia de la Declaración de los Derechos del Pueblo, como lo es también una consecuencia de estos dos documentos, lo que también acontece en 1811, en diciembre de 1811, que es la aprobación de nuestra primera Constitución, la Constitución Federal de los Estados de Venezuela de 1811. Pues bien, continuando con el argumento de la vigencia plena en la actualidad de esta Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811, nos tropezamos con el siguiente capítulo, relativo a los derechos del hombre en sociedad. Dice: el fin de la sociedad es la felicidad común y el gobierno se instituye al asegurarla. Estamos entonces en la noción liberal del Estado al servicio de la persona, que supera el esquema absolutista y todavía vigente en los regímenes autoritarios de la persona al servicio del Estado. El Estado, el gobierno, es una instrumentalización efectuada por la persona y regida por la Constitución a los fines de establecer límites a ese poder y destinarlo a la satisfacción de las necesidades de las personas, a la satisfacción de sus gustos y a la protección de sus intereses. Es por ello que ese concepto de felicidad, la propia declaración lo define, indicando que la felicidad consiste en el goce de la libertad, de la seguridad, de la propiedad y de la igualdad. Es decir, el Estado se debe a su obligación de
respetar y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos a todas y cada una de las personas que conforman la sociedad que es titular de esa soberanía. No en balde, el artículo 3 de la Constitución de 1999 establece como fines esenciales del Estado, en primer lugar, la defensa y protección de la persona y de su dignidad humana y, además, la garantía del respeto de los derechos previstos en la Constitución. Tras haber indicado en el artículo 2 como valores superiores del ordenamiento jurídico y de la organización estatal, la preeminencia de los derechos humanos, es decir, de la persona humana, sobre cualquier otra consideración que se pueda tener. En consecuencia, la vigencia de la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811 en la actualidad es total y plena, al grado que podría perfectamente ser objeto de una argumentación en cualquier pretensión en juicio a la hora de iniciar cualquier tipo de proceso judicial. Muchas gracias.